En Chile saludamos a Alberto Rojas, analista internacional y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterre. Bienvenido a la tarde fin de semana. Qué gusto que esté con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿En qué quedó la tregua? La tregua es lo que estamos viendo desde abril constantemente, periodos de relativa calma, ataques a los cuales le sigue una respuesta y nuevamente un periodo de relativa tranquilidad. Esto de tregua tradicional tiene muy poco. Estamos viendo un escenario diferente a lo que hemos visto en otros conflictos, incluso en la zona del Golfo Pérsico, en donde se van alternando estos periodos de precaria tranquilidad con ataques muy puntuales, no son oleadas de ataques, y mientras paralelamente se llevan a cabo negociaciones. Esto ha sido muy particular, hay que recordar que esta es una guerra que el próximo lunes cumple 100 días y que a lo largo de estos meses ha ido cambiando no solamente su modalidad, sino también los objetivos. Al comienzo, la idea de Trump era lograr la caída del régimen de Irán y lograr que desistiera del programa nuclear y tomar el control de sus prácticamente 450 kilos de uranio enriquecido. Nada de eso se ha logrado y por el contrario la guerra ha derivado hacia un punto en donde lo único importante es destrabar el estrecho de Hormuz para restablecer el flujo de petróleo desde el Golfo Pérsico. Esto es importante porque en todo caso esta tregua de alguna manera estaba en vigor mientras las conversaciones avanzaban, pero las conversaciones se estancaron, la confianza siguió perdiéndose. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un escenario en donde probablemente la guerra va a entrar en su cuarto mes. Vemos que a pesar de que cada cierto tiempo el presidente Trump hace anuncios de que están muy cerca de llegar a un acuerdo o de que el gobierno de Teherán está desesperado por poner fin a esta guerra, lo cierto es que quien está poniendo los problemas, o mejor dicho, las trabas para llegar a un término, es fundamentalmente Irán a partir de la respuesta a las exigencias de Washington que pasan por postergar al menos en 20 años el desarrollo del programa nuclear iraní, la entrega del material enriquecido de uranio y al mismo tiempo establecer una plena navegación libre en la zona del Golfo Pérsico. Recordemos que aquí hay una especie de doble bloqueo. Por una parte, Irán ha estado bloqueando el paso por el estrecho de Hormuz, que permite la salida de los cargueros desde el Golfo Pérsico, y también Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes. Por lo tanto, este es un escenario sumamente complejo y volátil en donde es muy fácil que se produzcan cosas como las que hemos visto en los últimos días, que es básicamente la reanudación de ataques de manera mutua, sobre todo en contra de países del Golfo que son aliados de Estados Unidos y que además albergan instalaciones militares como Bahrein, en donde está la sede de la quinta flota de la Armada estadounidense. El miércoles, el presidente Donald Trump lo vimos muy optimista. Decía que este fin de semana podía incluso llegarse finalmente a un acuerdo después de tantas dilaciones, pero tampoco descartaban en ese momento que las conversaciones pudieran fracasar. ¿Hay como sostener una esperanza en que lleguemos a un acuerdo? La verdad es que todos quisiéramos que esta guerra terminase lo antes posible. Sin embargo, hay otro factor que entorpece las negociaciones y es el tema de la reactivación del frente militar entre el sur de Líbano y el norte de Israel. Recordemos que después de lo que fue la guerra de los 12 días de 2025, junio de 2025, el frente, ¿verdad? El frente del norte de Israel había tendido a estar un poco más estable, más tranquilo. Sin embargo, producto del inicio de esta guerra impulsada por Israel y Estados Unidos en contra de Irán, Hezbollah, la milicia libanesa chiita proiraní, Hezbollah reactivó sus ataques hacia Israel desde el sur del Líbano. Y eso llevó a que finalmente Israel invadiera el sur del Líbano con el objetivo de establecer una especie de zona colchón, ¿verdad? Una especie de zona de seguridad entre el territorio que controla la milicia de Hezbollah y la frontera sur del Líbano. Ese punto
hasta el minuto, digamos, desde que en marzo comenzaron estos ataques, ha cobrado la vida de prácticamente 3.500 libaneses y no todos ellos son miembros de Hezbollah. Y por eso Irán está condicionando cualquier acuerdo con Estados Unidos a la resolución de este otro frente que involucra a Líbano, básicamente no al gobierno, sino a la milicia libanesa Hezbollah, con Israel. Hemos visto incluso que ha habido discusiones entre Netanyahu, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Trump, precisamente porque pareciera ser que el gobierno israelí tiene su propia agenda y no se está alineando con los objetivos o las necesidades de Estados Unidos de poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico. Irán hábilmente condiciona cualquier fin del conflicto a la resolución o al término de la ofensiva militar israelí en el Líbano. Fíjese que Israel precisamente está manteniendo esa presión militar sobre el que es uno de los principales aliados de Teherán en la región. El ejército israelí aseguró haber atacado cerca de 150 posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano durante las últimas 48 horas, incluyendo depósitos de armas, centros de mando y lanzadores de misiles. Los bombardeos se han producido días después de que Donald Trump reclamara públicamente a Benjamin Netanyahu evitar acciones que pudieran poner en riesgo las negociaciones regionales. Entonces aquí uno se pregunta, bueno, una reprimenda dura por parte del presidente de Estados Unidos hacia su aliado, que es el primer ministro de Israel, pero bueno, al parecer surgen estos nuevos ataques en el estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, ataques que uno podría pensar son preventivos, y entonces Israel recibe una luz verde para seguir neutralizando la amenaza que representa el grupo terrorista Hezbollah financiado por Teherán? Sí, hay que reconocer que aquí se entrecruzan diferentes actores y situaciones. En este minuto lo que hemos visto es que durante varias semanas ha habido negociaciones entre representantes del gobierno israelí con representantes del gobierno libanés. ¿Cuál es el punto? Que aquí falta un tercer actor, que es Hezbollah. Es el elefante dentro de la habitación del cual nadie habla. ¿Por qué? Porque Israel le exige al gobierno libanés desarmar, desmovilizar esta milicia libanesa chiita proiraní, que en muchos aspectos es más poderosa que el gobierno libanés y que incluso tiene una capacidad militar mucho mayor del que puede tener el propio ejército del Líbano. Por lo tanto, Israel le exige al gobierno de Beirut algo que está muy difícil que pueda cumplir. Y por lo tanto, la situación se prolonga en el tiempo en la medida que el propio gobierno libanés no puede llegar a este objetivo de desmantelar Hezbollah y por lo tanto Israel mantiene los ataques en contra de objetivos y blancos de Hezbollah. Por otro lado, para Irán es muy importante que Hezbollah no desaparezca, porque es un aliado estratégico lejos de su frontera, pero muy cerca de Israel, a quien ha apoyado desde comienzos de la década de los 80. Por lo tanto, aquí estamos viendo un intento de todos los actores por llegar a algún tipo de acuerdo muy difícil en donde nadie quiere ceder. Irán no quiere que Hezbollah deje de existir. El gobierno en Beirut quiere desmantelar Hezbollah porque ha sido un dolor de cabeza durante décadas, pero no tiene la capacidad para hacerlo. E Israel, mientras no vea hechos concretos, va a seguir bombardeando Líbano. Entonces estamos en una especie de callejón sin salida en ese frente en particular. Era Alberto Rojas, analista internacional, acompañándonos desde Chile. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Un saludo.